Bueno, la palabra del día de hoy la he titulado ¿Qué pasa después de la muerte? Estamos atravesando momentos difíciles, fríos e inesperados. Estamos refugiándonos en Dios porque esto lo hemos aprendido en los momentos difíciles de nuestra vida para poder sanar nuestros corazones, entender lo que pasa, si es posible entenderlo de alguna manera y hallar consuelo para nosotros. Las tribulaciones que está atravesando la tierra son fuertes y a veces nos tocan a nosotros, pero en ese dolor profundo que muchas familias también lo están teniendo, Dios nos da respuesta y nos da consuelo y fortaleza. Por eso hoy quiero hablar de varios pasajes bíblicos, como por ejemplo Filipenses capítulo 1, y te pido que me acompañes en este momento allí a Filipenses capítulo 1, para que lo leas conmigo. Filipenses capítulo 1, para que compartamos esta palabra poderosa de Dios que nos llena de consolación, que nos llena de esperanza, que nos abre los ojos a verdades que están escritas en la palabra de Dios desde hace miles de años, pero que por desconocimiento nos producen temor, porque lo que tú no conoces te produce temor. Filipenses capítulo 1, versículo 20 dice, conforme al anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En este pasaje, el Dios, a través del apóstol Pablo, nos da a conocer varias verdades que son muy necesarias, que entren a nuestro corazón, que las aceptemos, que las creamos. Allí vemos que dice que Él puede magnificar a Dios a través de la vida o de la muerte. Se puede magnificar a Dios viviendo o muriendo. También dice que el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, la muerte no es una mala noticia. Pablo está revelando acá que hay una ganancia al momento de morir para los que somos de Cristo, para los que vivimos en Cristo, para los que vivimos para Dios. El morir es ganancia y esto cambia la perspectiva de lo que la mayoría de personas cree y piensa. Y muchos cristianos aún no se les ha revelado esta verdad. Y él dice allí en el versículo 23 que estar con Cristo es muchísimo mejor que estar acá. Son verdades que comienzan a transformar nuestra mente, nuestro corazón. Son verdades que si las creemos, comenzaremos a vivir una vida diferente, distinta, sobre todo a entender cosas como lo que dice el Salmo 48:14. Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. O sea que después de dejar este cuerpo, hay un camino que seguir. Hay dinamismo, hay movimiento, hay acción. Después de dejar este cuerpo físico, seguimos vivos, seguimos en acción. Y hay un camino en el cual Dios nos seguirá guiando. Las cosas no terminan aquí cuando termina este cuerpo, para los que somos de Cristo. Mira Marcos capítulo 12, ve conmigo a Marcos, Marcos capítulo 12. Y allí vamos a ver más verdades eternas que transforman nuestro corazón, que nos hacen ver la vida de una forma distinta. Marcos capítulo 12, la vida y la muerte están en las manos de Dios. Marcos 12:26 dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Moisés vivió cientos de años después de Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios le dice, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo no soy Dios de muertos, sino de vivos. O sea que ellos, aunque su cuerpo falleció, ellos siguieron vivos. Mira qué verdad. Nosotros no morimos cuando muere nuestro cuerpo. Nosotros seguimos vivos. Ahora, ve ahora unas hojas más atrás a Marcos, capítulo 7. Ve a Marcos, capítulo 7 en este momento.
unas hojas un poco más atrás y vas a leer conmigo en el versículo 2 de Marcos 7 y dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, discúlpame, es Marcos capítulo 9, perdón, Marcos capítulo 9, y desde el versículo 12. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y aquí ya es Moisés al escenario. Moisés, en la época en que Cristo estuvo en la tierra, Moisés cientos de años había muerto, cientos de años atrás había muerto. Pero en la transfiguración, Moisés habló con el maestro. Moisés no murió, fue su cuerpo lo que quedó en la tierra, pero él siguió vivo. Por eso se encontró allí con Jesucristo y con Elías. Elías fue arrebatado vivo al cielo. Y Elías se encontró con Moisés y luego vinieron aquí a hablar con Jesús. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Moisés no murió. Su cuerpo quedó acá en la tierra, se hizo polvo, pero él siguió vivo. A esto tiene sentido cuando Jesucristo hizo esta confesión en el capítulo de Juan, capítulo 11. En Juan, capítulo 11, 25 y 26, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mira, qué verdad tan absoluta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así que la muerte es un abrir y cerrar de ojos. Es un cerrar de ojos a este mundo y una apertura de ojos a la dimensión celestial. Es algo maravilloso. Esa es una experiencia que vamos a vivir todos. Pero ¿qué pasa con los que no creen en Jesús? ¿Qué pasa con los que mueren sin tener una relación con Cristo Jesús? Es necesario también que nosotros veamos esto, lo que habla la palabra de Dios de las personas que se van sin Jesús. Porque esto tiene que ver con tu familia, con tus amigos, las personas que están sin Jesús, que no tienen una relación con Jesús. Y mira Lucas capítulo 16, desde el versículo 19 en adelante dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que le caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y llevado por los ángeles al seno de Abraham, murió también el rico y fue sepultado. Allí murieron los dos, el rico y el mendigo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y viendo de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, suspendamos ahí. Dos sitios se ven allí. El seno de Abraham, al cual fue el mendigo, llamado Lázaro, porque Jesús conoció a Lázaro. Dios conoce las personas que tienen una relación con él. Y el mendigo, en medio de su pobreza, su dolor y su enfermedad, tenía una relación con Jesús. Pero el rico, en medio de sus riquezas, no miraba a Dios, no creía en Dios. Porque este pasaje después lo narra, cuando le pide a Abraham que vaya y le hable a sus hermanos de lo que hay después de la muerte del cuerpo. Él no creía en Dios, no tenía una relación con Dios, y por lo tanto él fue al Hades, a un lugar donde la llama no se apaga. Y ese es el lugar al cual van las personas que no tienen a Jesús, que no tienen una relación con Jesús. Porque hay que aclarar algo, creer en Dios no te salva. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Lo que te salva es tener al Hijo de Dios, es tener una relación con Jesús, es vivir para Dios, es arrepentirte, es todos los días caminar como Él caminó. Eso es lo que salva. La salvación, la relación con Jesús viene a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Jesús. Cuando nosotros somos limpiados por su sangre
y nosotros decidimos arrepentirnos y caminar como Él caminó en esta tierra. Si a través de su sangre, su espíritu viene a nosotros y nos transforma, y buscándolo día tras día, su poder nos llena, buscándolo día tras día con todo el corazón, su poder nos llena y nos transforma para que caminemos y seamos como Él fue en esta tierra. Cuando nuestro cuerpo muere, nuestra alma sale de Él y entramos en la dimensión de la vida eterna. Allí la vida es más intensa, los sonidos son más intensos, los aromas son más intensos, los colores y la paz son más profundos, más hermosos que en esta dimensión de espacio y tiempo que es la tierra donde vivimos. Cuando no conocemos la eternidad, no queremos morir y tampoco queremos que nuestros seres queridos mueran. La muerte la vemos como un castigo y nos produce temor porque desconocemos lo que pasa después. Y este es el propósito de esta enseñanza, mostrarte en la Biblia lo que pasa después. Así que ahora, para los que somos de Jesús y los que tenemos una relación con Cristo, el morir es un beneficio. Como dijo Pablo, es una ganancia. Es subir de nivel. Es mejorar nuestra condición de vida. Es ir de un lugar a otro mucho mejor. Y guardando las distancias y tratando de explicarlo. Porque es algo muy diferente, pero es como cuando tú te vas a vivir de un país subdesarrollado a otro desarrollado. Es muchísimo mejor que eso, pero es para tratar de entenderlo. Cuando nosotros desconocemos estas verdades, el desconocimiento nos puede llevar a resentirnos con Dios. Cuando alguien fallece, alguien cercano, hasta personas llegan a Dios y dicen que no existe porque se murió la persona y no fue sana. O dudar de su existencia, o dudar de que nos ama. Por eso es necesario que entendamos estas verdades. Pero ¿por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué Dios no la sanó? Queremos que esta persona esté a nuestro lado, aunque allá esté mucho mejor. Es muchísimo mejor estar con Cristo. Es exponencialmente mejor dejar este cuerpo para estar con Dios. Así que analicemos también una actitud que tuvieron los hombres de Dios, hombres con relaciones muy profundas con Dios, como lo fue David. Dios dijo de David, este hombre tiene su corazón conforme al mío. Y mira conmigo segunda de Samuel, ve conmigo allí al Antiguo Testamento, al libro de segunda de Samuel. Y en el capítulo 12 vas a leer conmigo segunda de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos, y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo que sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que David dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Hay algo que los hombres y mujeres que tienen relaciones profundas con Dios entienden y conocen, que la mayoría de personas no conocen. Y esto llevó a David a tener esa reacción. Él recurrió a la misericordia de Dios para sanidad, pero aunque no sanó su hijo, él aceptó la voluntad de Dios y siguió adorando a Dios a pesar de que no le concedió su clamor, su oración. Y esto es alineado con lo que hicieron los primeros cristianos cuando eran asesinados por su fe. Esto no hacía que ellos desfallecieran ni dudaran de Dios. Ellos seguían adelante.
Si lo puedes ver conmigo en Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 7, ahora sí, ven conmigo a Hechos, capítulo de los apóstoles, léelo allí conmigo. El capítulo 7 de Hechos de los apóstoles. Y vas a ver cómo Dios hizo o cómo actuaron estas personas de Dios, los primeros discípulos de Cristo. Hechos capítulo 9, capítulo 7, y vas a ir conmigo allí al versículo 59, al final del capítulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mataron a Esteban por causa del evangelio. Llegó la muerte otra vez al escenario. Y mira lo que pasa ahí más adelante, en el siguiente versículo, el versículo 1 del capítulo 8. Y Saulo consentía con su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y ahora un salto allá al versículo 4 del capítulo 8 de Hechos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ellos sabían algo que la mayoría de personas no conocen. La muerte no es el final. La muerte es un comienzo de algo muchísimo mejor. Y es la muerte del cuerpo, porque nosotros no morimos. Muere este cuerpo físico, pero nuestro verdadero yo, que habita dentro de este cuerpo, no muere. Hay que tener en cuenta que Dios es bueno, que Él sabe por qué hace las cosas. Dice Isaías 55:9 que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y muchas veces no podemos entender lo que Dios hace. No tenemos toda la información, pero Dios sí la tiene. Y Él sabe cuándo y cómo hace las cosas. Y Él sabe por qué las hace. Y también Él sabe por qué no las hace. En la sanidad y en la enfermedad, Jesucristo es el Señor. En la vida y en la muerte, Jesucristo es el Señor. Y Dios puede decirnos que no cuando Él desee, porque Él es el Señor. Muchos cristianos queremos que Dios siempre nos diga que sí y hacemos pataleta cuando nos dice que no. Pero al mismo Señor Jesucristo, su Hijo unigénito, creador de los cielos y de la tierra, le dijo que no. Allí en el Getsemaní, puedes leerlo en Lucas 22, en Mateo 36 o en Marcos 14. Allí narra cómo Jesús llegó a orar y su angustia fue una angustia de muerte, una agonía tan profunda que sudaba sudor, sangre con sudor, agua con sangre sudaba. Esto es algo que la ciencia médica ha descubierto en los reos que están a punto de ser llevados a la silla eléctrica o a la inyección letal, los que son condenados a muerte. Y el Señor sabía que iba a morir y Él estaba en esa angustia y le dijo: Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús quería saber si había alguna otra forma de salvarlos. El Señor Jesús quería saber si había algún otro camino para Él no tener que pasar esa copa de dolor y de muerte. Y el Señor, el Padre, le dijo que no. Jesús tuvo que ir a la cruz por ti y por mí. No había otro camino. Dios conoce el mejor camino. Aunque ese camino sea doloroso para nosotros, Dios conoce el mejor camino. Y después del dolor veremos el resultado, porque Dios es bueno. Dios es bueno y su voluntad es perfecta. Así que cuando oramos para que alguien sana y no sana, sino que muere, debemos hacer lo que Jesús hizo. Ser obedientes y entender tres cosas. Primera, que la soberanía la tiene Dios. Él es el único que siempre puede hacer lo que quiere, que Él conoce todas las cosas, que no hay nada que se escapa de su voluntad, que Él conoce hasta el número de cabellos que hay sobre nuestra cabeza y que ni un pajarillo cae a tierra muerto sin su voluntad. Lo segundo es que la muerte nos enfrenta a una realidad y nos aterriza para que nosotros podamos ver realmente lo importante en la vida.
que lo que realmente merece nuestra atención, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, es nuestra relación con Dios. Así lo dice primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Por eso, es la relación y no el simplemente creer. Y por último, lo que hay que entender es que lo más importante en la vida es honrar a Dios. Caminar en esta tierra en función de la eternidad, sin nunca olvidarnos que Jesucristo vino a darnos salvación y que también implica llevarnos a nuestro destino después de dejar este cuerpo. Lo que Jesucristo hizo en la cruz trasciende nuestra eternidad. Es una obra perfecta y maravillosa que nos beneficia mientras estamos en esta tierra y luego después de que dejemos esta tierra. Es grandioso, poderoso y perfecto la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre es poderosa, nos redimió, nos trasladó de las tinieblas a la luz. Y Jesucristo bajó al Hades, bajó a la profundidad donde estaba Satanás y le arrebató las llaves del imperio de la muerte. Y ahora Jesús es el rey de la vida y de la muerte. Ya no es el diablo el dueño de la muerte. Jesús venció la muerte y la muerte no se enseñoreará de nosotros. Hay que entender que el pecado nos separa de Dios. El pecado no permite que nosotros tengamos una relación con nuestro Señor. Por eso es importante reconciliarnos con Dios cada día si es necesario. Alejarnos del pecado, hacer morir lo carnal en nosotros. Y para eso necesitamos acercarnos a Él, buscar su rostro, que cada día Él nos llene de su espíritu, que Él llene nuestra vida con su poder, para que actúe ese poder en nosotros y podamos vivir en libertad. Por eso dice el Señor, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque es a través de la llenura del Espíritu Santo que podemos vivir en libertad. Si tú no te llenas del Espíritu de Dios, no podrás ser transformado, no podrás tener una relación con Jesús. Necesitas que la sangre de Cristo te limpie y luego ser lleno del Espíritu, pero es un acto de tu voluntad buscarlo a diario y ser llena del Espíritu Santo. Esta es la oportunidad que tienes hoy para reconciliarte con Él. Si sabes que en tu vida hay cosas incorrectas, no lo dejes para después. No sabes cuándo será tu día de partida. No sabes cuándo vas a dejar esta tierra. Son pocos los casos a los cuales se les permite sentir o darse cuenta que su día de partir de esta tierra se acerca. La mayoría de personas les llega el día de irse sin avisar, sin darles tiempo de reconciliarse con Dios. Así que lo más sabio es caminar cada día reconciliados con Él. Cada día viviendo en función del cielo, en función de la eternidad, sabiendo que vamos para allá, que es el destino glorioso que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, por amor a mí, para llevarnos con Él, para estar siempre con Él en esta vida y después de esta vida. Así que esta es una oportunidad, un momento, para que lo adoremos, para que lo honremos y para que hagamos todo lo necesario para reconciliarnos con Él. En Juan 10:10 el Señor dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Esa vida comienza ahora y después de que dejemos este cuerpo continúa la vida abundante de nuestro Señor Jesús. Así que te pido que hablemos en este momento a Dios, que nos unamos y aprovechemos la oportunidad para hablar con Él. Aprovechemos la oportunidad para reconciliarnos con Él. Aprovechemos la oportunidad para que Él llene nuestra vida y que desde este momento nuestra relación con Jesús sea lo más importante para nosotros. Nuestra relación con Dios debe ser la prioridad sobre todas las relaciones que tú puedas tener. Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida.
Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por todos los que me han visto hoy y han recibido esta palabra. Bendito Dios, derrama tu gloria, tu poder, mi Señor. Hoy reconocemos que tú ganaste por nosotros en la cruz. Tú venciste la muerte y tú derramaste tu sangre para comprarnos del reino de las tinieblas y traernos a tu luz admirable. Señor, nuestra vida es tuya. Por eso nos apartamos del pecado y perdónanos. Perdónanos de cualquier pecado. Perdónanos, Señor. A mí y a los que me escuchan, en el nombre de Jesús, limpian. Santifícanos, Padre. Perdónanos, Rey de Gloria. En el nombre de Jesús. Tu sangre nos limpia, Señor. Hoy, Señor, tu Espíritu nos transforma y nos haga ver la vida como tú la ves. Oh, Señor, Espíritu Santo, abre nuestros ojos, danos entendimiento, llénanos, Espíritu Santo. Transforma nuestras vidas, te necesitamos. Nosotros ponemos nuestra voluntad, Señor. Nos apartamos del mal, nos apartamos de todo lo que sea contrario a tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, llénanos de tu Espíritu. Bendito Dios, llena ahora nuestras vidas. Te necesitamos, amado Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo. Tú eres nuestra fuerza, nuestra vida. Señor Jesús, tú diste todo por nosotros y moriste. Moriste por nosotros. Ahora nosotros viviremos para ti, Señor. Buscaremos tu rostro cada día y tu poder. Queremos estar contigo para siempre. Queremos tenerte a ti, Señor Jesús. Queremos estar contigo, escucharte. Queremos tener una relación dinámica. Queremos tener una relación emocionante contigo, Señor. Háblanos cada día. Te necesitamos. Cambia lo que en nosotros no te agrade, Señor. Aquí estamos delante de ti. Gracias por salvarnos. Gracias porque te tenemos. Gracias porque tenemos a ti, tenemos vida eterna y sabemos que cuando dejemos este cuerpo estaremos inmediatamente contigo allí, Señor, en el paraíso, en esa dimensión gloriosa donde todo es más bello, allí donde tú tienes la ciudad celestial. Oh, Rey de Gloria, te anhelamos. Ven, Señor Jesús, ven pronto. Desde hoy renunciamos al temor a la muerte. Ya no tenemos temor a la muerte. Para nosotros el morir es ganancia, Señor, y el vivir eres tú. Nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor. Ya no desconocemos lo que pasa. Tu palabra nos enseña, Señor. La recibimos, la creemos, Señor. Gracias, mi Señor, por tu verdad. Te amamos, te adoramos. Amén. De este lugar te envío un fuerte abrazo. Espera en grande, cree en grande, porque Dios es grande.